Buenos días a todos. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versos del 11 al 17. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse, por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciéndolo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Vamos a ver. Gracias, bendito Señor, por este día. Gracias por un día más de vida que nos has regalado. Y gracias también por un día más que nos permites abrir tu palabra y poder estudiarla. Señor, que nos ayude a transformarnos, que nos ayude a entender el mensaje y cómo debemos de actuar nosotros como hijos tuyos. Realmente que no quede solamente en un conocimiento intelectual, sino que nos transforme, nos haga ver el mundo tal y como tú lo ves, nos haga entender nuestra vida tal y como tú quieres que la entendamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la carta de Primera de Pedro, y antes de comenzar, pues sí me gustaría dar un pequeño panorama, porque esto es es un tema que lo estoy predicando aquí en Cali semana tras semana, toda la carta de Primera de Pedro. Y la carta de Primera de Pedro, para contextualizarla, está escribiendo a cristianos que viven en lo que es la actual Turquía, en el norte de la actual Turquía. Y son cristianos que estaban sufriendo persecución. La iglesia estaba siendo perseguida porque estaba chocando ya con los valores del Imperio Romano. Y luego también pues porque había un problema con los judíos. Al principio los romanos pensaban que el cristianismo y el judaísmo eran, por decir así, religiones hermanas o la misma religión, entonces no pusieron ningún pero poco a poco los judíos se fueron separando del cristianismo, lo fueron rechazando, y entonces el Imperio Romano se vio con una nueva religión que él no tenía, que él nunca la había tenido en cuenta. Y entonces pues surgen momentos de persecución por los enfrentamientos que hay entre judíos y cristianos. Eso es principalmente el motivo de las persecuciones, aunque luego posteriormente, digamos, el tema de las persecuciones viene más por acusaciones falsas y porque, según decían, iban en contra del emperador. Entonces comienza a haber persecuciones y Pedro se molesta o toma el tiempo para escribir una carta a estos cristianos que estaban sufriendo, y me quiero imaginar que se estaban preguntando, bueno, ¿realmente merece la pena ser cristiano? ¿Qué nos trae de positivo ser cristiano? Si lo único que hace o lo que nos está pasando es que estamos sufriendo. Entonces, para llegar al capítulo 2, donde estamos ahora, en el capítulo 1, del verso 3 al verso 12,
comienza hablando acerca de la esperanza que tenían los cristianos, ¿no? Comienza recordándoles Pedro que su esperanza no era la tierra, que se iba a poner a prueba su fe y que tenían que tener la visión, por decir así, la visión de que ellos iban a tener su reino con el Señor. Eso comienza el capítulo 1. Luego, la segunda parte del capítulo 1, Pedro les habla acerca o les anima a que lleven vidas santas. Eso es desde el verso 13 hasta el verso 21. Y desde el verso 22 al 25 tiene que ver con la santidad, pero más enfocado también hacia el amor fraternal, ¿no? Y el capítulo 2, del verso 1 al verso 9, que es un tema realmente interesante, tal y como Pedro lo enfoca, básicamente anima a los cristianos en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad, a crecer espiritualmente, a crecer en el Señor. ¿Por qué? Porque son hijos del Señor. Y aquí es donde viene el verso 9, que es tan conocido para todos nosotros, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En los versículos antes habla de Cristo como piedra, la piedra del fundamento. Nos habla a los cristianos como piedras también, que estamos edificándonos en base al fundamento. Y entonces les recuerda a ellos que tenemos que como cristianos hay que crecer, porque somos pueblo escogido, linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos que en todos estos versículos, capítulo 1 y la mitad del capítulo 2, Pedro se ha enfocado en que ante los problemas debemos de mirar al Señor en esa esperanza que tenemos, y entonces debemos de vivir de cierta manera, ¿no? Una vida santa, una vida de amor fraternal y creciendo en el Señor. Y llega el texto que ahora acabamos de leer. Después de explicar todo eso, llega el texto que hemos leído y que habla principalmente acerca de la conducta que debemos de tener. Es decir, primero asienta las bases un poco al estilo Pablo, que primero asienta la teología y luego lo aplica, ¿no? Primero ha asentado la teología, el fundamento de la persecución, el fundamento de las crisis, el fundamento de los problemas, dónde tenemos que mirar, cómo tenemos que hacerlo, para entonces luego ir hablando acerca ya de los problemas puntuales. Y una de las, cuando estudiaba el texto, una de las cuestiones o una de las preguntas que me surgían es si realmente nuestro comportamiento en la vida como cristianos es consecuente con lo que creemos. O realmente nuestra vida lo que hacemos es adaptarnos a las circunstancias que estamos pasando. Somos como los camaleones, ¿no? Que cambian de color en función del problema en el que estemos o la situación que estemos viviendo. Leí un libro que se titulaba El grito de la serpiente. Es un libro bastante interesante. Y el libro, pues bueno, dice muchas cosas. Quizá muchas de las cosas ya las hemos escuchado, pero me gustó mucho de ese libro la introducción. Y hablaba acerca de las iglesias y los movimientos tipo, no sé si han escuchado el libro de Una vida con propósito, me imagino que sí lo han escuchado, y cosas así, ¿no? Y entonces básicamente el libro hacía un análisis de por qué surgen esos movimientos, por qué surgen iglesias tipo Hillsong o cosas así. Y básicamente el libro, al hacer el análisis,
decía, bueno, las iglesias lo que han tratado ha sido de adaptarse a la sociedad, para que la gente llegue, para que la gente entienda que la iglesia no es muy diferente de la sociedad. Entonces, hacemos conciertos, que llamamos cultos, hacemos conciertos, y entonces la gente, pues, va a conciertos. Pues nosotros hacemos conciertos cristianos. Tenemos gente motivacional, gente que motiva, gente que realmente no predica el evangelio, sino que lo que predica es una vida moral buena, pero realmente no predica el evangelio. Entonces adaptamos la enseñanza, ¿por qué? Para que la gente no se sienta ofendida. No sé si han escuchado hablar del predicador, no sé cómo llamarlo, Joel Osteen. En una entrevista, y escuché la entrevista, esta no fue solo que la leí, el artículo, sino que me molesté en escuchar para ver si realmente decía eso, y lo decía. Él decía, yo no puedo predicarles acerca del pecado, yo no puedo predicarles acerca de la santidad, porque ya vienen muy cansados de la semana laboral. Entonces ellos necesitan escuchar palabras de ánimo. No necesitan escuchar condena, no necesitan escuchar juicio. Lo que necesitan escuchar es palabras de ánimo, de que les va a ir bien, de que sus esfuerzos van a ser recompensados. Eso es la iglesia en la cual estamos, o parte de la iglesia, no todas, ojo, pero eso es un movimiento que está alcanzando mucha fuerza. Y entonces yo me preguntaba, bueno, esto es lo que la iglesia, algunas denominaciones están predicando, pero realmente, ¿cómo pienso yo que debo de conducirme? ¿Debo adaptarme como adaptan ellos la enseñanza para que se sientan tranquilos? ¿Yo me adapto para no tener problemas, no confrontarme, no tener en el trabajo problemas con mi jefe o problemas con otros compañeros? ¿Me adapto en el estudio, en la universidad, en el colegio? Pues si los demás copian, pues yo también copio. Si los demás hacen trampas, yo también hago trampas. Pues para que no se sientan que yo voy en contra de ellos, ¿no? Una vez de pequeño yo copié en un examen. Lo confieso, lo copié. Bueno, no copié porque estaba tan nervioso que no pude copiar, pero me preparé para copiar. ¿Pero por qué lo hice? Porque todos los demás que estaban alrededor decían, es que es una materia muy difícil, y entonces si copiamos todos, así si nos agarran a uno, nos agarraron a todos, y entonces o nos reprueban a todos o lo repite el examen, ¿no? Una de las dos. Y nos agarraron a todos. Pero me adapté, hice mal, tuve una mala conducta por el qué dirán. Y ojo, y me había estudiado todo el examen, no tenía necesidad de llevar nada. Pero por no ser diferente, lo hice. Y en la iglesia muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nuestros comportamientos, nuestras decisiones, se basan más en mi corazón, en el qué dirán los demás, que realmente en darle la gloria al Señor. Y esto es lo que está tratando Pedro. Estas preguntas de qué hacemos con nuestras vidas, cómo estamos viviendo o cómo deberíamos de vivirlas, es una pregunta que es la que está respondiendo en estos versículos. Así que no es una pregunta de tiempos posmodernos, del año 2021 ya, sino que es una pregunta que en el año 60 ya la gente se estaba haciendo. ¿Merece la pena ser perseguido? ¿Merece la pena que me maten? O mejor, me adapto. Y entonces sí, soy cristiano, pero no soy de esos que dicen que te tienes que convertir y de que si no vas al infierno, No, yo no soy de esos. Por la iglesia hoy día, y esto no es ninguna acusación contra ninguna en concreto, pero podemos decir que en ciertos grados nosotros hemos sido
adaptando la enseñanza, adaptando la conducta, para no sufrir tanto. El Señor mismo decía que el que le siguiera iba a ser perseguido. ¿Por qué? Porque si le persiguieron a Cristo, pues si tú eres cristiano, seguidor de Cristo, te iban a perseguir. Estaba pensando esta semana mis últimas persecuciones y honestamente no. Yo no me siento perseguido. No me siento atacado. No me siento rechazado. Sino que me siento socialmente incluido, ¿no? Y entonces es aquí donde Él nos viene a reflexionar, ¿no? Y ojo, teniendo en cuenta el tema de las persecuciones, y que ha hablado de que nuestro lugar es el cielo, estar con el Señor por la eternidad, vivir una vida santa, vivir una vida de amor fraternal y recordar que somos su pueblo. Entonces nos habla y nos dice cómo debe de ser nuestra conducta. Y entonces la conducta en nuestras vidas debe de responder al llamado de Cristo. O sea, no sirve una vida cualquiera, sino que realmente nuestra conducta tiene que ser una respuesta al llamado de Cristo. En primer lugar, porque debemos de centrarnos en Cristo. O sea, nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Miren lo que dice versos 11 y 12. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro comienza diciéndoles, les suplica, y comienza con dos palabras, como extranjeros y peregrinos. Y esa es una cuestión, o ese es un elemento de identidad que debemos de tenerlo como cristianos. Somos extranjeros y peregrinos. Yo solamente sé que Xavi, compatriota mío, no es extranjero aquí en Colombia, ¿no? Yo también. Pero todos los demás creo que son colombianos, de pura cepa, como diríamos en España, ¿no? Pero cuando habla del reino, dice que nosotros aquí en la tierra debemos comportarnos como extranjeros y peregrinos. Un extranjero y un peregrino no echa raíces allá de donde no es. No echa raíces, sino que sencillamente tiene las cosas, hace uso de las cosas, pero porque sabe que tiene que llegar a otro lugar. Así que Pedro comienza siendo claro con la seña de identidad de un cristiano. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestro lugar, como decía el capítulo 1, es la eternidad con el Señor. Los 80 años que vivamos aquí somos extranjeros y peregrinos. No es nuestro lugar. No tenemos que centrarnos, no tenemos que buscar las cosas de este lugar, como vamos a ver que dice ahora. Porque dice, como extranjeros y peregrinos, dice que os abstengáis de los deseos carnales, es decir, que pertenecen a la carne, y dice que batallan contra la vida. Ahí dice, en mi versión dice que combaten contra el alma. Esa palabra que se puede traducir tanto alma como vida. ¿De acuerdo? Que batallan contra la vida. Así que dice que nos abstengamos de los deseos que pertenecen a la carne. Y cuando pensamos en los deseos de la carne, tendemos a simplificarlos y si están de acuerdo, hagan un movimiento con la cabeza, y a los deseos carnales los llamamos los vicios. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Sí, no, es que el que toma, él se dedica a tomar alcohol, está metido en la droga, está metido en las vidas, en vida promiscua. No, es que él tiene, como dice aquí, tiene deseo carnal. Pero Pedro está yendo más lejos, porque no solamente habla de esas cosas que quizás son demasiado evidentes, sino que Pedro está hablando de forma general.
de las pasiones de las pasiones carnales, es decir, de todo aquello que quita la honra a Dios. Nosotros aquí en la tierra estamos, y es nuestro llamado darle la gloria a Dios a través de lo que hacemos. Si trabajan en su trabajo, deben dar gloria a Dios con sus vidas. Si están en su casa, cuidando la casa, pues den gloria a Dios a través de su trabajo en la casa. Si estudian, den la gloria a Dios a través de los estudios. Para eso estamos. Y Pedro le está diciendo, mucho cuidado. Si lo quieren de otra manera, eviten ser atraídos por las cosas del mundo. Es decir, es bueno trabajar, debemos dar la gloria a Dios, pero el trabajo no debe ser mi fin. No estamos en la tierra para estar centrándonos en el trabajo. Estamos en la tierra para dar la gloria a Dios. Y eso es lo que Pedro está llamando los deseos carnales. Los deseos carnales no se está fijando o no está describiéndolos como algo, como esas ideas que nosotros tenemos de esos pecados graves, sino que lo que está es generalizándolo y diciéndole todo aquello que quita la gloria a Dios es un deseo carnal. No, o sea, yo es que aquí tengo que trabajar, tengo que echarle ganas porque quiero ser el gerente general de la Coca-Cola y voy a esforzarme y voy a dedicarme horas y horas y horas, sábado y domingo, porque quiero llegar a ser el gerente general, bueno, vamos a poner marca de aquí, ¿no? De la Colombiana. Refrescos Colombiana. Y quiero ser el gerente general. Lo que me está diciendo aquí es que, sin ser malo, porque no es malo ser el gerente general de la Colombiana, pero si mi esfuerzo, toda mi energía y toda mi vida se centra en alcanzar eso es una pasión carnal, un deseo carnal. Entonces, cuando Pedro les está hablando aquí, decíamos que debíamos estar centrados en Cristo, debemos centrarnos en Cristo. Lo que nos está diciendo en primer lugar es, uno, que debemos de evitar ser atraídos por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos. Aquí estamos de paso. El trabajo es bueno, hermanos. No estoy diciendo que dejemos de trabajar. El trabajo es bueno. Pero ojo, ¿en qué se convierte su trabajo? Se convierte en pensar que su sueldo viene de lo que hace y que si quiere viajar, quiere vacaciones, quiere carro del año, entonces tengo que trabajar más y tengo que hacer, o realmente reconocemos la soberanía del Señor, ¿no? Entonces comienza hablando de eso. Y luego en el verso 12, bueno, esos deseos carnales, fíjense lo que dice, que batallan contra el alma, batallan contra la vida, batallan contra lo que realmente debemos de buscar, que es al Señor, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cuando habla acerca de que debemos de centrarnos en Cristo, el verso 12 continúa diciendo, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sé que la Reina Valera dice manteniendo vuestra conducta y parece que va unido con el anterior. Honestamente, el verbo en griego es un imperativo, es un participio que funciona como imperativo y comienza una nueva oración. O sea, es decir, amados, os suplico, y luego dice, mantened vuestra buena conducta. Son dos oraciones independientes. Y dice que mantengamos nuestra buena conducta por causa de los gentiles. Estos cristianos estaban flaqueando por la persecución. Realmente estaban sufriendo y estaban preguntándose si realmente merecía la pena sufrir por causa del Evangelio, ¿no? Y Pedro lo primero que les dice de forma imperativa, como un mandato, es mantened vuestra buena conducta. ¿Y qué dice? Por causa de los gentiles. Es decir, a pesar de las circunstancias negativas que estemos viviendo, a pesar de todo eso, nuestra vida debe responder al llamado de Cristo y por lo tanto debemos mantener y debemos de vivir
consecuentemente como cristianos. ¿Pero para qué? Como testimonio para los gentiles. Como testimonio para los gentiles. Ellos estaban siendo atacados y los estaban tratando como malhechores. Se puede traducir también como malvados, gente mala. Les estaban diciendo es que ustedes son malos, son villanos, hay que detenerlos, hay que matarlos porque de verdad no son buenas personas. ¿Y qué les dice Pedro? No se adapten a la cultura. No cambien, no dejen de ser verdaderos cristianos. No dejen de vivir como verdaderos cristianos. Sino vívanlo, vivan correctamente por causa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos quizá digan que son malvados, pero cuando vean cómo se comportan, entonces, ¿qué dice al final? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y esto me resultaba bien extraño, porque no es que glorifiquen a Dios en el momento en el que están siendo perseguidos. O sea, Pedro les está haciendo o les está llevando el pensamiento mucho más lejos. El día de la visitación es cuando el Señor venga, en la segunda venida. ¿Y qué les está diciendo? Para que glorifiquen a Dios el día de la visitación. Es decir, cuando el Señor venga, entonces ellos den la gloria a Dios. No es que ellos van a dar gloria a Dios en ese momento por sus buenas obras, sino que cuando venga el Señor y entiendan todo lo que ellos estaban haciendo, cómo estaban viviendo, entonces se van a dar cuenta y van a dar gloria a Dios. Así que está diciendo, sufran, no les van a dar ninguna recompensa, sean buen ejemplo para que cuando venga el Señor, ellos digan, nos equivocamos. Mátenlos, mueran en el circo, mueran crucificados, para que cuando venga el Señor, den gloria a Dios, porque su comportamiento fue intachable y a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, ustedes se mantuvieron firmes en el Evangelio. Hermanos, nos está diciendo exactamente lo mismo a nosotros. ¿Que estamos pasando por problemas? Sí. El COVID de verdad es un dolor de cabeza. Es muy duro. Está matando a muchas personas. A veces da ganas de hacer una revuelta social con todo lo que estamos viviendo. Y el Señor que nos dice, no, manténgase viviendo correctamente. No, es que en el trabajo, si yo lo hago correctamente, si yo llego 10 minutos antes al trabajo para estar preparado, mis compañeros se me van a echar encima porque llegan 5 minutos tarde y entonces se van a enojar conmigo y a ver qué pasa. ¿Qué dice el Señor? Evidencien sus vidas, evidencien que son cristianos ahora. Que le pueden hablar mal de ustedes, pues que hablen mal. No es que financieramente hacen trampas, cambian facturas, no pagan a la DIAN, hacen facturas falsas para no pagar. Pues como cristianos, nuestro deber es hacer las cosas correctas. No, pero es que entonces mi jefe quizá me eche. Pues gloria a Dios si te echa. Porque si no, lo que estás haciendo es trampas frente al Señor. ¿Qué está diciéndonos Pedro? En esas circunstancias que están viviendo, que van en contra de lo que la sociedad dice que hay que hacer, hagan ustedes lo correcto. Y si hay consecuencias, sigan haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el día que venga el Señor, ellos se van a acordar de todo lo que hicimos nosotros como cristianos y van a decir, uy, ellos sí vivieron consecuentemente, hicieron las cosas bien, van a dar gloria a Dios. Nuestra esperanza está en la eternidad y el hecho de que ellos reconozcan lo que hicimos, cómo vivimos, va a ser en la eternidad. Pero por eso aquí Pedro nos insiste y nos llama y nos
anima a que debemos de vivir centrados en Cristo. Es decir, debemos evitar ser atraídos por las cosas del mundo y debemos de ser un buen ejemplo. No pensando en las recompensas de ahora, sino pensando en las recompensas del futuro. Que por cierto, Pablo complementa la enseñanza, 1 Corintios capítulo 3. Se recuerdan que nuestras obras serán pasadas por fuego. Y algunos van a tener ¿cómo era? Heno, paja y hojarasca. Eso se quema, no hay resultados. Y el otro son oro, plata y piedras preciosas, sí hay. Así que no solamente van a glorificar a Dios por cómo vivimos nosotros consecuentemente, sino que el Señor también nos va a recompensar por haber vivido vidas íntegras. Pero ojo, esto no significa que el día de hoy, esta semana, este año, nos vayan a dar un premio o vayan a reconocerlo. Puede ser que en toda tu vida laboral lo único que hagan es pelear contigo, insultarte, hablen mal de ti, no te quieran en su grupo de amigos porque tú realmente quieres hacer las cosas como el Señor. El Señor no promete la recompensa ahora. El Señor promete la recompensa cuando estemos con Él. Y esas personas que ahora, pues quizás se vuelvan nuestros enemigos, ellos cuando estén en la presencia del Señor van a reconocer el tipo de vida que nosotros llevamos. Así que en primer lugar, la conducta de nuestras vidas debe responder al llamado de Cristo. Por lo tanto, debemos centrarnos en Cristo. Debemos de vivir vidas centradas en Cristo. En segundo lugar, la conducta en nuestras vidas debe responder al llamado de Cristo porque debemos mostrar una conducta intachable en medio de las dificultades. Ya lo ha medio mencionado el verso 12, pero versos 13 y 14 profundizan en la conducta y dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Miren cómo comienza diciendo, y es algo que realmente pues a mí me llama la atención. Dice, el versículo 13 comienza diciendo: sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Someterse, sujetarse, es la misma palabra que utiliza Efesios cuando dice a las mujeres que se sujeten a los maridos. Es la misma palabra. Esa sujeción no es una sujeción obligada, sino es una sujeción voluntaria. En ningún momento tiene que ver con una imposición, sino tiene que ver con una decisión propia de cada uno. Recordemos que estamos hablando de la conducta, ¿no? Entonces, cuando está hablando acerca de cómo debemos someternos en medio de las dificultades, y vuelvo a insistir, ellos estaban siendo perseguidos por las autoridades. Es que no debemos de perder de vista eso. Estaban siendo perseguidos por las autoridades. ¿Y qué les dice Pedro? Sujetaos, sométanse. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Sujetaos de forma voluntaria a toda institución humana por causa del Señor. El Señor es quien ha puesto esas instituciones, ya no solamente el gobierno, sino también Él ha permitido que tengamos jefes en las empresas, o que seamos jefes de otros, o que tengamos personas en autoridad. ¿Y qué dice el Señor? Sujetaos de forma voluntaria. El único matiz, y lo quiero dejar bien claro, el único matiz en el cual nos podemos rebelar, pero no de forma violenta, pero rebelar, la única circunstancia es si va en contra de la palabra de Dios.
es el único momento y motivo. Pero si no están yendo en contra de la palabra de Dios, nos debemos de sujetar. Voy a poner un ejemplo claro. Si yo soy contador y el dueño de la empresa me dice que busque facturas falsas para desgravar de Hacienda, de la DIAN, eso ya es ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahí ya no debo de someterme. Pero si el sometimiento es que en vez de a las 8 de la mañana tenga que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, que dice, sujetaos de forma voluntaria a toda institución humana. Y pone dos instituciones, el verso 13, ya sea al rey como a superior, o ya sea a los gobernantes, verso 14, como por medio, aquí dice ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que la conducta es voluntaria y es un sometimiento a toda autoridad. Dios pone a los gobernantes, y aquí lo dice, para castigo de los malvados y para alabanza de los que hacen el bien. Dentro de lo que cabe con todos los problemas que tenemos en general, el gobierno busca el castigo de lo que es malo. Dentro de nosotros como personas, y eso lo tienen tanto los incrédulos como los creyentes, hemos sido creados a imagen de Dios. Así que hay un concepto de justicia dentro de nosotros. Quizá distorsionado, pero en general tenemos un concepto de lo que es justo, ¿no? Sabemos que robar es malo. Sabemos que matar es malo. Sabemos que defraudar, engañar también es malo, ¿no? Luego que haya personas que lo busquen hacer ya es otro tema, pero dentro de nosotros hay un concepto de justicia. Y en general los gobiernos buscan evitar o buscan aplicar justicia cuando hay algo que se hace mal. Entonces, ¿qué dice aquí el Señor? O a través de Pedro, de forma voluntaria sometámonos a las autoridades. ¿Por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, vuelve otra vez al testimonio, vuelve otra vez a la conducta. Nos centramos en Cristo, debemos de vivir centrados en Cristo para tener una conducta responsable. Y entonces, ¿qué dice? Y entonces nuestra conducta debe de ser intachable. Intachable, ¿por qué? Porque va a dar testimonio de nuestra fe. Miren, las palabras se las lleva el viento. Hablen del Señor a un compañero suyo de trabajo, a un vecino, y luego digan 2 semanas después, digan, miren, pude defraudar a Hacienda. ¿De qué se va a acordar esa persona? ¿De toda la palabrería que dijiste acerca del Señor o de haber defraudado a Hacienda? ¿O de haber engañado, o si estás casado, haber engañado a tu esposo o a tu esposa? Se va a acordar de lo malo. Se va a acordar de esa acción que va en contra de las palabras que tú haces, que hemos dicho. Tenemos esa habilidad los humanos. Nos acordamos de lo malo y nos olvidamos de lo bueno que nos dicen. Y nos acordamos de lo malo porque generalmente vemos lo malo en una actuación. Tengan relaciones fuera del matrimonio y no se preocupen que su matrimonio queda deshecho. Levantar un matrimonio después de una relación infiel es muy complicado, porque lo primero que van a hacer es acusarte y decirte, mira lo que hiciste. Ellos no van a escuchar las palabras del Señor que dice, el matrimonio tiene que ser guardado. No, ellos van a decirte, mira lo que hiciste. Así que Pedro insiste en que nuestra conducta debe de ser intachable, debe demostrar o debe responder a ese llamado de Cristo. Estamos pasando por dificultades, ellos estaban pasando por muchas dificultades, tenían ganas de echar la toalla, de ser cristianos por la persecución, que les dice, miren, sigan comportándose correctamente. Nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, queremos
aligerar nuestra carga, queremos hacer las cosas más llevaderas. Bueno, una mentira blanca no va a pasar nada. No, pero es que comienzas con una mentira blanca y luego la mentira blanca se va volviendo en negra. No, es que solo va a ser unos centavitos, pero unos centavos luego se convierte en millones, etcétera. Y el Señor aquí nos está hablando a través de Pedro a que nuestra conducta debe ser irreprochable, porque la conducta testifica nuestra fe. Yo lo reconozco. Muchos días batallo contra el pecado. Muchos días. Y muchos días no es una batalla inconsciente, es una batalla consciente. Es una batalla que, sabiendo lo que debo de hacer, pienso, bueno, me gustaría más hacer lo otro. ¿Por qué no lo puedo hacer? Sería para mí más fácil. ¿Por qué no lo puedo hacer? Facilitaría mi vida. Sería más sencilla. ¿Por qué no lo puedo hacer? Pedro es básicamente lo que está diciéndoles a ellos. Miren, es que rebajar el nivel, la exigencia del cristianismo facilitaría la vida. Pero Pedro les dice no. Que vuestra conducta sea irreprensible, sea intachable. Someteos a las autoridades, que vuestra conducta sea irreprensible. No tengan nada que decir contra ella. Y por último, hablando acerca de que la conducta en nuestras vidas debe responder al llamado de Cristo. Y es que debemos de ser respetuosos en la sociedad. Miren cómo termina. Versos 16 y 17. Anden como libres en Cristo, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Estos cristianos podían pensar, bueno, ya soy hijo de Dios, yo sé a dónde voy a ir, sé que la salvación no la pierdo. Bueno, vamos a facilitar un poco la vida. Entonces voy a pecar. Voy a hacer las cosas de forma incorrecta. Y Pedro les dice que no. Que a nivel de sociedad, la respuesta en la sociedad de ellos como cristianos es que debían de vivir como siervos de Dios. Si la sociedad les decía, bueno, vayan a un templo y entreguen un sacrificio al Dios tal, quizá algún cristiano dijera, bueno, pues no pierdo nada. No voy a dejar de ser cristiano por eso, pues lo hago y así me llevo el abrazo de los demás y me dejan tranquilo. Y él les dice que no. Él les dice que no. Que esa libertad que nosotros tenemos no nos da derecho a utilizarla para la maldad, utilizarla para pecar, sino que esa libertad debemos usarla como siervos de Dios, como personas entregadas completamente a Dios. Así que socialmente debemos usar la libertad para mostrar la gloria de Dios en la sociedad que estamos viviendo. Y esto vuelvo al comienzo, y hablábamos de que nosotros, el objetivo en nuestra vida es mostrar la gloria de Dios a través de lo que vivimos. Debemos demostrar la gloria de Dios a la sociedad, a todas las personas que nos rodean, les guste o no les guste el mensaje. Pedro no les está diciendo o no les está dando a entender o no les está dando la libertad de rebajar el evangelio, sino de mantener la exigencia y ser testigos de lo que quiere el Señor. Cuando habla de ser respetuosos con la sociedad, no habla de no hablar sobre pecado, sino lo que está diciendo es que nuestro comportamiento debe ser distinto a la de la sociedad,
mostrando la gloria de Dios en la sociedad. Ser respetuosos no es hacer lo mismo que los demás hacen, es mostrar la gloria de Dios a través de nuestra conducta. Así que comienza diciendo eso, ¿no? Esa libertad es para usarla como siervos de Dios. Y me gusta cómo termina esta sección. Honren a todos. Amen a los hermanos. Teman a Dios, honren al Rey. Es como un resumen de todo lo que hemos visto. ¿Cómo debemos responder socialmente a través de nuestra conducta al llamado de Dios? Honren a todas las personas. Y honrarlas no significa, como hemos dicho, hacer lo que ellos hacen. Honrarlas significa mostrarles la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Amen a los hermanos. La prioridad son los hermanos, los demás, los hermanos en la fe. Teman a Dios. Esa palabra temor nos hemos quedado con una sola de las definiciones, ¿no? Decimos que el temor es esa reverencia al Señor, y estoy de acuerdo. Ese temor es una reverencia. Pero la palabra en griego seguro que les va a sonar: phobos, homofobia, aracnofobia. La fobia es el miedo a algo. Y aquí Pedro está diciendo: tengan miedo a Dios. O sea, tengamos ese temor reverente, tengamos ese sentir respetuoso al Señor, pero también tengamos miedo del Señor, porque el Señor es justo. Y está hablando de la conducta, y está diciendo: teman a Dios por lo que puedan hacer, si no va de acuerdo a mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas a la sociedad. Y que dice al final: honren al Rey, honremos a los gobernantes, ¿no? La respuesta del cristianismo ante la sociedad no es una respuesta donde yo me adapto para evitar que me miren mal, que hablen mal de mí, que me persigan. No es eso la respuesta que espera el Señor. La respuesta que espera el Señor es una conducta intachable, como siervos de Dios, como personas centradas en Cristo, personas que no somos atraídas por el Señor. Así que el llamado es grande. Tenemos un llamado a una vida íntegra, a vivir, a tener una conducta íntegra. La conducta no es porque me quiera ganar el cielo. La conducta es porque el centro de mi vida es Cristo. Si entendemos y creemos que el centro de nuestra vida es Cristo, entonces nuestro llamado es a vivir y evidenciar el carácter del Señor, a tener esa conducta irreprochable, mostrando la gloria de Dios a los demás. No es agradar a la sociedad, es mostrar el carácter del Señor. El fin no es que nos recompensen ahora en la vida, sino que la recompensa, el reconocimiento, vendrá cuando el Señor venga. Así que les animo, y también me animo a mí mismo, ¿no? Pero les animo a que vivamos vidas centradas en el Señor. Vivamos vidas que se conducen de forma honesta, de forma íntegra, como respuesta a la centralidad de Cristo. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas, tú nos guardas. Gracias porque somos tus hijos. Y Señor, te ruego por el mensaje de hoy. Señor, si tú eres nuestro Salvador, ayúdanos a vivir diferente. Ayúdanos a vivir de forma intachable, esa conducta intachable, irreprensible, Señor, que tú quieres. Que la sociedad vea la diferencia. Que mostremos tu gloria a través de nuestras vidas.
que honremos a la sociedad donde vivimos, viviendo según tu carácter. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.